Gracias, congresista Simón. Tiene la palabra el congresista Paz Ordóñez. Gracias, señor presidente. En realidad, el sentimiento y la petición y el concepto que se tiene por defender a los trabajadores a veces es utilizado de acuerdo a las circunstancias, señor. Nosotros en la Comisión de Trabajo, que se supone nuestro joven presidente lo va a sustentar, hemos dictaminado de que esto debe ser producto de un consenso, recepcionando la petición, recepcionando el deseo de miles de trabajadores, por no decir millones de trabajadores agrupados en las centrales sindicales. Y quisiera hacer, señor, algunas objeciones al texto sustitutorio presentado por la Comisión de Descentralización, señor. La propuesta de la Comisión de Descentralización es mantener en los gobiernos regionales la fiscalización tanto de la pequeña como de la microempresa, señor. Es decir, no cambiar nada y mantener desde luego el status quo. Y esto es lo que no queremos. Tenemos que contemporizar la situación en cuanto a las disposiciones en favor de los trabajadores. Tenemos que entender, señor, que no cambiar nada implica que se mantendría el sistema actual, postura que rechazamos por los siguientes motivos, señor. En primer lugar, en el Perú existen más de 5.3 millones de trabajadores, asalariados o dependientes en el sector privado. De este total, se distribuyen los asalariados privados según el tamaño de la empresa al año 2011, señor. Y es así como podemos señalar que las microempresas de 1 a 10 trabajadores constituyen el 48.2%. Las pequeñas empresas de 11 a 100 trabajadores constituyen el 26%. Y la gran empresa, señor, constituye de 101 a más trabajadores solamente el 25%. Con la propuesta del texto sustitutorio de la Comisión de Descentralización, el 74%, reitero, señor, el 74% de la población económicamente activa sería fiscalizada por los gobiernos regionales. Por tanto, solo se crearía la SUNAFIL para las grandes empresas y el resto sería fiscalizado por los gobiernos regionales, como hasta ahora. Entonces, ¿para qué creamos la SUNAFIL? ¿Para qué? No entiendo la razón de hacerlo. En ese sentido también, en segundo lugar, señor, la SUNAFIL representa una oportunidad para cambiar la situación de la precariedad del sistema inspectivo de trabajo. Por ejemplo, ANCAS, por ejemplo, Cajamarca, no tienen inspectores, señor. Los trabajadores están a la deriva, al abandono. Esto es lo que hay que entender, ya que no estamos atentando contra la descentralización, que es un proceso que puede ser perfectible, señor, y tenemos que señalarnos con énfasis que esto estamos tratando de legislar a escala nacional. Y no lo hacen. ¿Por qué en Cajamarca, por ejemplo? ¿Por qué en ANCAS, señor? Porque simplemente tienen recursos y bastantes recursos por el canon minero, y sin embargo, los trabajadores, ¿qué? ¿Dónde y cómo están protegidos, señor? En tercer lugar, además, la SUNAFIL es vista por los principales gremios sindicales como un freno a los actos de corrupción que existen en las diferentes regiones del Perú. Así, afiliados solicitan que las inspecciones sean realizadas por inspectores de la sede central del Ministerio de Trabajo por las amenazas o presiones que intimidan a los funcionarios de las regiones, señor. Y aquí tenemos una serie de denuncias, señor, donde hacen aparecer cómo los inspectores
que están en las regiones son fácilmente vulnerables a la corrupción, a la coima, y aquí lo dicen los diarios, como en Cajamarca, como en Lambayeque y en otros sitios, señor. Por eso creemos, señor, de que la creación de la SUNAFIL y de la autonomía e independencia del sistema inspectivo es apoyado por los principales gremios sindicales del país. No lo estamos haciendo a título personal. Por ejemplo, tenemos la CGTP. ¿Quién va a negar la representatividad de la CGTP? Tenemos la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y del Perú. ¿Quién va a negar su representatividad? Y esto con mayor fuerza, porque si nosotros hiciéramos una visita inspectiva a los diferentes centros mineros, veríamos que jamás de los jamás, señor, ha llegado una inspectoría. Por eso le voy a agradecer que me deje terminar la idea y la concepción que estoy fundamentando. Asimismo, señor, tenemos la opinión de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Tenemos el Sindicato de Inspectores del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo del Perú. Por eso creemos que es urgente, señor, escuchar pues el clamor de los trabajadores, por lo menos en esta oportunidad, ya que constantemente reclamamos sus derechos. ¿Y quiénes van a defender sus derechos, señor? De que la ley se cumpla, por ejemplo, la seguridad y salud y el bienestar de los trabajadores que hemos aprobado aquí, señor. Si no hay inspectores que tengan el conocimiento y la preparación necesaria sobre estas inspectorías, señor. Asimismo, para terminar, congresista Pasa. Asimismo, se daría cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene el Perú, como la suscripción del Convenio 81, ya lo ha dicho el colega Simons. Es necesario hacerlo. Finalmente quisiera terminar que consideramos por encima de todo están los derechos de los trabajadores, que no son respetados y no son protegidos en las regiones. Ahora es el momento, creo. Señor, sinceramente hago una invocación, porque esta es una petición y esto es una necesidad que lo hemos analizado en la situación en la Comisión de Trabajo, señor. Yo creo que si bien es cierto que las inspectorías pueden estar dentro de los gobiernos regionales, simplemente no estaríamos cumpliendo tal fin. Colega, me pedía una interrupción antes de terminar. Por allá también el colega. Congresista Yude, la segunda interrupción del congresista Rodríguez. Gracias, presidente. Yo agradezco el gesto del congresista Pasa, pero creo que no se puede generalizar. O sea, el hecho de que puede existir un funcionario corrupto o dos corruptos en algunos gobiernos regionales. No, presidente. No se puede generalizar. Yo veo con preocupación cuando el congresista dice Lambayeque. Lambayeque ha sido la región que más ha cobrado, ha sido la región más felicitada, y no conozco las otras, pero tengo entendido de que hay regiones que cumplen muy bien. Y segundo, justamente ahora se dice que la CGTP, quien están justificando esta superintendencia justamente en nombre de la CGTP. Pero en nombre de la CGTP, en lugar de hablar en nombre de los gobiernos regionales, el congresista Pasa es arequipeño, es un descentralista, luchó por la descentralización y hay que buscar otra salida, es lo que planteo, presidente. Gracias, congresista Simón. Congresista Rodríguez. Señor presidente, muy breve y gracias por la oportunidad. Flaco favor le hace argumentar de esta manera que por algunas situaciones que de hecho son lamentables en cuanto a lo que ha podido ocurrir con algunas personas que tenían a cargo la supervisión en las regiones, significaría descalificar su trabajo y que por lo tanto hay que crear esta superintendencia. Eso implica, señor presidente, que lo ocurrido hace unas semanas en Arequipa por la Contraloría General de la República, de alguien que se hizo pasar, entonces podríamos pensar que la Contraloría ya no tiene la legitimidad para su trabajo, su función. Del Poder Judicial hay muchos jueces, señor presidente, que han tenido actos de corrupción. Por eso vamos a descalificar al poder del Estado
que significa el que administra la justicia? No, señor presidente. Yo me permito, sí, con estas palabras, aunarme a las que dijo aquí un expresidente regional. No estamos con el acuerdo nacional, no estamos con nuestra vocación descentralista. Y esto es también un tema financiero, señor presidente. Ante la súplica, para que termine con esta Rodríguez. Mañana los trabajadores de las empresas agroexportadoras, de las empresas azucareras, de las regiones, de las mineras, tendrán que venir hasta la capital de la República para poder resolver sus problemas. No, señor presidente, aquí estamos para ser la voz de nuestro pueblo, y la voz de nuestro pueblo también es la voz de nuestras regiones, que en su mayoría, monolíticamente, han dicho que no a este proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rodríguez. Congresista Pasa, para terminar. Puedo agradecer, señor, que sea también benevolente con el que habla. Decía, señor Lambayeque, porque aquí hay un diario, señor, diario Correo, que dice en sus titulares: denuncian a inspectores de trabajo, por eso hacía la mención. Simplemente un minuto para terminar, señor. Las empresas prefieren, señor, pagar multas por la obstrucción de la labor inspectiva, que es considerada una infracción muy grave, sancionada con una multa máxima de 20 unidades. Prefieren, señor, antes que les hagan las inspectorías. Y en un promedio, y esto termino rápidamente, en el año, señor, la obstrucción a la labor inspectiva es, en el 2010, casi 2.662 partes. En el 2011, 3.219, que significa el 56%, y el 2010, 2.100, que significa, señor, el 44%. Es decir, tenemos que creer sinceramente de que es necesario esta inspectoría, porque así los trabajadores van a sentirse por lo menos vigilados por algunos inspectores que crean en la rectitud y en la honorabilidad. Gracias, señor. Gracias, congresista Pasa. Tiene la palabra el